Hemos hablado de las exploraciones y aventuras en la Patagonia, también de los habitantes primitivos que fueron vencidos y también de los pobladores que habitaron sus espacios vacíos. Ha llegado el momento de preguntarnos qué significó y qué significa la Patagonia, es decir, qué y de qué manera se fue integrando la Argentina austral al resto del país. Y para hacernos esta pregunta y contestarla, hemos elegido este lugar, la ciudad de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, la ciudad argentina que se asoma sobre el mar Antártico y sobre el polo y cuyos montes nevados están aquí, a mi espalda. Empecemos diciendo que la Patagonia, como concepto geográfico, no existió durante el tiempo de la dominación española. Se conocían, sí, sus costas, donde los navegantes podían naufragar, desde luego, o quedarse para capear el mal tiempo, pero nunca permanecer. Era simplemente un término de referencia para los que tenían que ir del Atlántico al Pacífico, cruzando por el Estrecho de Magallanes o más al sur por el Cabo de Hornos. El aislamiento, la soledad, como el que está asociado con este paisaje que ustedes percibirán como lo percibo yo, fue el gran problema de las escasas poblaciones que se instalaron en la costa patagónica, algunas de ellas en la década de 1780. Dependían en tan gran medida de la lejana metrópolis o de Buenos Aires, que no pudieron sobrevivir a los problemas de escorbuto, de aislamiento, a la provisión de sus necesidades más elementales. Este fue el caso, por ejemplo, de Colonia Florida Blanca, que se instaló en la bahía de San Julián. Duró apenas 4 años y se levantó contra la opinión de su gobernador. También fue el caso del fuerte San José, en la península de Valdés. Lo cierto es que solamente Carmen de Patagones pudo subsistir sin una persistente ayuda oficial. Estamos en el Cerro de la Caballada, el sitio histórico más relevante de Carmen de Patagones. Me parece que es un buen lugar para que hablemos del comienzo del proceso de integración de la Patagonia a la Argentina. Un proceso que tiene varios escalones. Empieza con la explotación de los recursos naturales de la Patagonia en coordinación y al mismo tiempo con lo mismo que está sucediendo en el Río de la Plata. Sigue con los coletazos de la invasión inglesa de 1806. Continúa con los comienzos del fermento emancipador, poco antes de 1810, y termina en esta etapa con los avatares de la guerra con el Brasil. En 1827, el Carmen de Patagones vivió una experiencia patriótica de características realmente únicas. Estábamos en plena guerra contra el Brasil. Patagones era una aldea remota, pero en marzo de ese año 1827, una flota de 5 buques imperiales con unos 600 hombres llega a la desembocadura del Río Negro para tomar la población. Probablemente lo que buscaban los invasores era promover desde aquí una invasión sobre Buenos Aires. Lo cierto es que terminó en un desastre. Entre la picardía de los habitantes del Carmen de Patagones y la acción de los elementos, una gran bajante en el Río Negro, eso terminó con una derrota completa. Se hizo un incendio de campos para evitar que una de las columnas que venía sobre el pueblo pudiera avanzar y la bajante permitió tomar los buques que quedaron indefensos. Fue una de las derrotas más totales que se recuerdan en la historia de la humanidad, porque desde el Almirante hasta el último grumete, todos los 600 y pico de enemigos que llegaron aquí quedaron prisioneros. Lo curioso, lo notable, es que Carmen de Patagones tenía una población en donde confluían 4 vertientes, por decir así, no nacionales. Estaban, por de pronto, los españoles, los maragatos y sus descendientes, que además tenían una tradición realista en los primeros momentos de la independencia. Estaban los negros libertos, estaban los indios, y estaban algunos corsarios que habían amarrado sus buques aquí y que eran extranjeros. Sin embargo, estos 4 elementos no argentinos se aliaron, se coaligaron para hacer frente al invasor y derrotarlo. Es decir, que de algún modo el sentido nacional privó sobre los particularismos de estos grupos. Era como si el tiempo estuviera tejiendo la delicada urdimbre que vincularía las regiones australes con los procesos fundacionales de la patria. El de 1833 fue un año clave en el proceso de integración de la Patagonia. En enero de ese año,
los ingleses consuman la usurpación de las Malvinas, estableciendo desde entonces un foco potencial pero permanente de penetración extranjera. Y ese mismo año, Rosas llega al río Colorado en su expedición al desierto. Si uno lo piensa bien, es como milagroso que no se haya instalado una potencia extranjera de manera permanente en alguna costa de la Patagonia. Los gobiernos de Buenos Aires, que eran los que generalmente ejercían las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, estaban ocupados en problemas internos e internacionales y no estaban en condiciones de atender a lo que pudiera ocurrir aquí. En realidad fueron dos circunstancias las que salvaron a la Patagonia durante ese interregno de la codicia extranjera. Por un lado, su realidad, o más bien dicho, su leyenda, de inhospitabilidad, de agresividad, de pobreza, es decir, no había interés en instalarse allí. Y en segundo lugar, los indios, efectivamente, que prestaron un gran servicio al país con una actitud hostil a todo ingreso que fuera foráneo. Los indios fueguinos, por ejemplo, que ahuyentaron a los misioneros anglicanos de Tierra del Fuego, o los indios tehuelches, que en 1847 hostilizaron a los cazadores de lobos marinos y de focas en Santa Cruz, precisamente. Pero de todos modos, ya en 1843 los chilenos se instalaron en las cercanías del viejo fuerte de Sarmiento de Gamboa, Puerto Hambre, y fundaron Punta Arenas. Lo que ocurría era que Chile era un país políticamente más estable que la Argentina y había comprendido la importancia de las tierras magallánicas. Rosas protestó, pero sus reclamaciones diplomáticas no tuvieron mucha fuerza. Vivíamos todavía en épocas de guerras civiles, había otras prioridades. De modo que mientras los chilenos continuaban poblando el estrecho de Magallanes, la Argentina seguía abandonando sus tierras del lejano sur. Después de 1860, los presidentes Mitre y Avellaneda adoptan algunas medidas que ya evidencian el interés que despierta la Patagonia en los gobiernos de Buenos Aires. Mitre planea ocupar la bahía San Gregorio sobre el estrecho de Magallanes. Esto no alcanza a concretarse, pero da su ayuda y su apoyo a Luis Piedrabuena y lo exhorta a seguir custodiando la soberanía en las regiones australes. Sarmiento, por el contrario, desestimula toda idea de establecimientos argentinos en la zona. Piensa que si esto ocurre, chilenos y argentinos van a andar como perros y gatos, son palabras textuales. Avellaneda, en cambio, en momentos de tensión como los que se van produciendo con Chile frente a los avances de hecho de nuestros vecinos, en una frontera que todavía era vaga e indeterminada, envía una flotilla al mando del comodoro Luis Pi, que basta para afirmar la voluntad argentina de no permitir que se despoje de sus derechos a lo que siempre había sido una jurisdicción de Buenos Aires. Es la flotilla de Río que ha intervenido en la guerra de la Triple Alianza. Son unos barquitos viejos y poco aptos, pero bastan para establecer la presencia argentina allí. Ya en ese momento, en 1878, estaban empezando los preparativos de lo que se llamaría la conquista del desierto. Y esta iniciativa del general Roca impidió virtualmente la guerra con Chile, que por otra parte estaba enredado en ese momento con su guerra del Pacífico, con Bolivia y Perú. A partir de ese momento quedarían, sí, problemas puntuales, fronterizos, pero ya la incorporación de la Patagonia a la nación argentina era un hecho. Había simplemente que darle contenido. Estamos en un valle cordillerano del sur de la provincia de Santa Cruz. Del otro lado del filo de la loma que se ve está Chile. Este es uno de esos valles que provocaron tantos conflictos con la república vecina durante tanto tiempo. El más resonante tal vez aquel que se produjo en Palena durante la presidencia del doctor Ilia, cuando los gendarmes argentinos y los carabineros chilenos se enfrentaron a balazos. Lo cierto es que una frontera tan larga como es la de Argentina y Chile, en este momento reconoce un problema importante que es el del Beagle, donde tanto los argentinos como los chilenos esperan una pronta solución. Pero hay que recordar aquí lo que ha dicho el sociólogo José Luis de Imas. Una frontera tan extensa como es la de Argentina y Chile, que durante 175 años ha sido escenario de tan pocos conflictos,
indica que por encima de los problemas que pueden haber, hay una gran vocación en los dos países de cooperación, de paz, de solidaridad. A partir de 1880, los argentinos descubren físicamente sus comarcas australes y el gobierno nacional inicia una actividad concreta tendiente a instalar pobladores y a explotar sus recursos naturales. Buques de la Armada transportan personas y mercaderías con muy bajos fletes. Se promueve la instalación de ganado ovino y vacuno que pastan en general en terrenos fiscales, de modo que los gastos de mantenimiento son muy baratos. Deliberadamente no se instalan aduanas en toda la Patagonia, de modo tal que los elementos requeridos para crear núcleos urbanos o rurales entran de manera muy barata. Se une telegráficamente toda la región y se la divide en gobiernos nacionales. Esto es la Casa de Gobierno de la ciudad de Neuquén, en cuyo simpático patio interior estamos. Casas como estas, con distintos estilos, estaban radicadas en las capitales de los territorios nacionales y eran las sedes del poder nacional delegado allí. Porque después que se incorporó definitivamente la Patagonia a la nación, las leyes fueron estableciendo territorios en Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, posteriormente en Tierra del Fuego, durante algunas décadas una gobernación militar en Comodoro Rivadavia, y en todas ellas gobernaba un delegado del Poder Central, a veces bien, a veces no tan bien, pero siempre con una total carencia de representatividad respecto de sus gobernados. De todos modos, esto era también un tributo pagado necesariamente a la despoblación, a la falta de experiencia política. Los habitantes de las provincias patagónicas, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y también del territorio de Tierra del Fuego, se quejan del olvido en que los tiene el Poder Central, se quejan de las deficiencias del sistema federal, de los problemas que se van acumulando durante décadas y a veces durante siglos. Y sin embargo, de cuando en cuando alguna noticia que revela una realidad a veces espectacular nos sorprende. Por ejemplo, la de que se va a producir uranio enriquecido en una planta que está situada en la Patagonia. Entonces, ¿cómo se compaginan estas cosas? Si examinamos a la historia, veremos que los esfuerzos del gobierno nacional en relación con la Patagonia han sido discontinuos, han sido esporádicos. Ha habido momentos en que se hizo mucho, en que se acometieron grandes empresas, y después periodos de pasividad. Y sin embargo la respuesta del hombre patagónico siempre fue generosa. Recordemos cuando el episodio de las Malvinas. Cuando todo terminó, un diario de Buenos Aires dijo, y ahora vuelve la Patagonia a estar sola. Se fueron los periodistas, se fueron las filmadoras y las máquinas fotográficas, la Patagonia volvió a quedar en soledad. Y esto recuerda algo que cuenta Roberto Pairó en la Australia Argentina, un libro escrito en 1898. Dice que un habitante de algún punto de la Patagonia le dice, a nosotros nos tienen olvidados, la prensa no se ocupa de nosotros, el gobierno no se ocupa de nosotros, y sin embargo somos un almácigo en formación. A medida que la Patagonia se va integrando al país, va asumiendo lo bueno y lo malo de la Argentina de la época. Lo bueno, su optimismo, su pujanza, su capacidad de hacer cosas. Lo malo, el latifundio, la especulación, la explotación del trabajo, el afán inmoderado de una riqueza fácil. Antes, los loberos y los balleneros que enarbolaban banderas inglesas o norteamericanas recalaban en los puertos desiertos, en las caletas de la Patagonia, luego de llenar sus bodegas con la buena pesca de estos mares. Bueno, algo similar ocurre también en la actualidad, porque la Patagonia, que tiene un litoral atlántico tan extenso, paradójicamente cuenta con muy pocos puertos. La provincia de Río Negro, que tiene 500 kilómetros de costa, recién en 1983 vio habilitadas las instalaciones portuarias que le permiten ahora exportar la mayor parte de la producción frutihortícola del Valle de Río Negro. Esto, que es el puerto de aguas profundas de Punta Loyola, cerca de Río Gallegos, no está todavía terminado. Lleva el nombre del presidente Ilia y en su momento servirá para el transporte del carbón y del petróleo. Ushuaia exporta
sus centollas, sus cholgas, sus merluzas, pero la bahía de San Antonio vio casi extinguida su sabrosa producción de vieiras por una demanda desmedida del mercado norteamericano. Y esto me recuerda que en 1790 hubo en Puerto Deseado un establecimiento bastante importante para la salazón de peces y para la producción de cueros, contemporáneamente al momento en que en el Río de la Plata se empezaba con la industria saladeril. Este establecimiento de Puerto Deseado duró algunos años y fue destruido por una fragata británica, contemporáneamente a las invasiones inglesas en el Río de la Plata. Hoy no hay fragatas británicas que destruyan establecimientos, pero la falta de protección de las empresas pesqueras argentinas hacen que languidezcan actividades que eran tan importantes como las que se desarrollaban en Puerto Deseado. Y mientras tanto, enormes buques factorías japoneses, polacos, explotan nuestra formidable riqueza hictícola. Esto es un ejemplo que puede extenderse a otros campos de la actividad patagónica. Pero también hay ejemplos más exitosos. Por caso, la lana. Desde 1880, los campos de pastos blandos, de buena tierra, de la pampa húmeda, estaban siendo dedicadas a los cultivos, trigo, maíz, oleaginosos, los que se portarían después, y a la cría de vacunos ya mestizados y refinados para el consumo de los frigoríficos. De modo tal que los rebaños de ovejas que tradicionalmente poblaban la provincia de Buenos Aires van emigrando hacia el sur. Se los van llevando hacia campos de pastos más duros, de modo que se repita el ciclo de las praderas bonaerenses. Es entonces cuando empiezan los épicos arreos de ovejas al sur y cuando la lana empieza a convertirse en una riqueza realmente significativa. Exportaciones crecientes de lana van llegando a Europa y allí se cardan, se tejen y después naturalmente volverán a la Argentina convertidas en productos textiles. Pero este ciclo adquiere su máxima importancia cuando la guerra europea. La demanda de lana es enorme y el aumento del precio es realmente de locura, de 10 a 30, con pesos muy constantes como eran los de la época. Hay que pensar entonces que este ciclo de la riqueza lanera en su momento pareció sólido, invulnerable, eterno. Pero luego, cuando termina la guerra europea y desciende la demanda y en consecuencia también los precios, empiezan las apreturas y las intranquilidades, incluso las de tipo social, como hemos reseñado anteriormente. De 1928 en adelante es la peor época de la lana. Los precios descienden al punto tal que casi se puede decir que no hay precio para la lana. Recién después de 1933 empezará a repuntar lentamente, pero ya es entonces cuando el coronel José María Sarobe, autor de un libro muy importante sobre la Patagonia, señala que el dinero que ha dado al país la lana de la Patagonia, el oro blanco, es inferior al que ha producido el petróleo. Porque este es el segundo ciclo de la riqueza patagónica. Un ciclo que se inicia el 13 de diciembre de 1907, cuando un grupo que estaba perforando en Comodoro Rivadavia para obtener agua, se encuentra con la sorpresa de que esa agua surge con olor a querosén, como se decía en aquella época. Sube con globitos y hay un pronunciado olor a querosén. Creemos haber encontrado una napa de querosén, telegrafía Teodoro Fuchs. De inmediato, el gobierno nacional decreta la prohibición de conceder pertenencias mineras a particulares en 200.000 hectáreas a la redonda de Comodoro Rivadavia. 5 años más tarde, el presidente Sáenz Peña pide autorización al Congreso para que se hagan 30 perforaciones más. Insiste que todo lo relativo a la explotación de petróleo quede en manos del Estado. Posteriormente, en 1916, también se encuentra petróleo al otro lado de la Patagonia, en Plaza Winkle. Fíjense ustedes esta torre de madera de fabricación nacional que en 1915 estaba trabajando aquí, en Comodoro Rivadavia. En 1921, un decreto del presidente Irigoyen crea la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y nombra como titular al general Enrique Mosconi. Desde entonces, el general Mosconi, a través de la presidencia de Alvear y la segunda de Irigoyen,
desarrolla su fecunda labor en YPF, le da su estilo, pone en marcha al organismo estatal. Desde entonces, torres de petróleo y las cigüeñas características del paisaje patagónico se ven en todas las provincias de las regiones del sur. El combustible líquido integró la Patagonia al resto del país. YPF, con sus campamentos, muchos de ellos convertidos en núcleos urbanos permanentes, con sus técnicos, con sus obreros, traídos de otras partes de la República, completó esa integración. Porque hay que decirlo, muchas veces se cambió la política petrolera argentina. Muchos hombres públicos aparecieron y desaparecieron de la escena política, pero fue YPF la que dirigió o controló la explotación de los hidrocarburos, la que permitió que el petróleo y la nafta en todo el país fueran un impulso formidable del progreso argentino, la que hizo posible posteriormente, a través de la acción de gas del Estado, que el fluido llegara hasta Buenos Aires a fines de la década de 1940. Los hidrocarburos, el petróleo y el gas, son, y la providencia querrá que sigan siendo por mucho tiempo, una de las riquezas que la Patagonia provee a la nación. Y también tenemos que computar entre los recursos no renovables de la Patagonia el carbón que se encuentra en Río Turbio, a unos 250 kilómetros hacia el Pacífico desde Río Gallegos. Justamente estamos aquí, en la entrada del yacimiento de Río Turbio, que si bien se conocía su existencia desde principios de siglo, desde 1947 en adelante se explotó. Un ferrocarril como de juguete lleva el carbón a Río Gallegos y de ahí se embarca. Y también el gas. Dicen que la provincia de Neuquén tiene el 70% de los recursos gasíferos de todo el país. Y el hierro de Sierra Grande, que alimenta de algún modo los sueños del general Sabio, porque ya desde 1979 se está embarcando con destino a la planta siderúrgica que lleva su nombre. Poco después del descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia, Ezequiel Ramos Mejía inicia una hermosa batalla. Era el ministro de Obras Públicas de Figueroa Alcorta y de Sáenz Peña y tenía dos obsesiones: agua y ferrocarriles. Ramos Mejía trata de romper el aislamiento de la Patagonia, vincular sus regiones, proveer la suficiente infraestructura. Logró aprobar o hacer aprobar la ley de fomento de los territorios nacionales. Inició las obras para que se vincularan San Antonio Oeste, en la costa, con Nahuel Huapi. Destinó el 20% del presupuesto de su ministerio a obras en la Patagonia. Fue una hermosa lucha, pero todavía necesitaba un hombre que pudiera apoyar esta lucha y lo encontró en la persona de un ingeniero norteamericano, Bailey Willis. Bailey Willis anduvo 2 años por el norte patagónico, enamorándose de esos paisajes secos, áridos, que le hacían acordar a su Arizona natal. Presentó informes importantes, un proyecto para continuar el ferrocarril San Antonio Oeste Nahuel Huapi hasta Valdivia, en Chile, de modo de dar salida a la producción austral. Proyectó minuciosamente una ciudad a orillas del lago Nahuel Huapi, que sería lo que hoy llamaríamos un polo de desarrollo. Una presa sobre el río Limay la proveería de energía eléctrica. Todos estos sueños no pudieron concretarse, fueron sueños desvanecidos, como tantos otros en la Patagonia. Los intereses del Ferrocarril Sur se opusieron sordamente a estos proyectos porque no les convenían. Bailey Willis fue acusado de malversación y finalmente de la plaza del presidente de la plaza, no quiso renovar su contrato y la comisión que él dirigía se disolvió. Sin embargo, buena parte de los proyectos de Willis y de Ramos Mejía se han concretado. Claro, en las áreas de los diques y de las obras de cultivo bajo riego, en Neuquén y en Río Negro. Porque la Patagonia, como otras regiones del país, sufre de aridez. Y aquí también, donde no hay agua, no hay vida.
Por eso fue decisiva para esta zona las obras públicas de regadío, cuyo punto de partida fue la contratación del ingeniero Cesare Cipoletti en 1898, que tenía por objeto fundamentalmente el estudio de los ríos Colorado y Negro, sobre todo el río Negro, que años antes había prácticamente arrasado las ciudades de Roca y de Viedma. Los proyectos de Cipoletti empezaron a concretarse a partir de 1910, costaron 40 millones de pesos y terminaron hacia principios de la década de 1930. Y a medida que se iban inaugurando los canales para riego, iban empezando a medrar los cultivos. En primer lugar, la alfalfa, que era lo más redituable en ese momento, y luego lo que constituyó el milagro del valle, la fruta. Esta riqueza, la de la fruta, está vinculada al nombre de Juan Barcia Treyes, un nombre casi olvidado. Era un ingeniero asturiano que se recibió en Bélgica y que planeó las primeras subdivisiones, a lo que contribuyó también la acción del Ferrocarril Sur, cuya administración instaló un centro experimental en Cinco Saltos para la fruticultura. Poco a poco empezaron a llegar italianos, españoles, chilenos, y poblaron Neuquén, Chipoleti, Cinco Saltos, Alem, Villa Regina, Roca. Ya a fines de la década del 20 empezaron a cosecharse algunas frutas. En 1946 se lograron unos 6 millones de cajones de peras y manzanas. 20 años después, esta zona producía 25 millones de cajones. En este momento, Río Negro es la tercera productora de vino del país y la primera productora de tomate. Es una delgada cuña verde que se extiende en las márgenes del Río Negro, unos 8 kilómetros de ancho, a lo largo de unos 130 kilómetros, un emporio de riqueza. Pero este emporio ha sufrido graves problemas, muchos de ellos derivados de la acción del Poder Central. 1978, 1980, problemas derivados del tipo de cambio que recibían los productores de fruta. En este momento, graves problemas de comercialización a sus importadores habituales. Esta dependencia del Poder Central también se puso de manifiesto en un primer momento de la obra del Chocón. El Chocón, esta gigantesca presa de 86 metros que recoge las aguas del río Limay y cuya energía en un primer momento iba a destinarse prioritariamente a la Patagonia, pero luego se derivó al mercado de energía de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Actualmente, con la puesta en marcha de la presa de Arroyito el año pasado, ya el Chocón se ha convertido en una especie de banco de auxilio de la energía requerida por las provincias del norte de la Patagonia, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y del litoral también. Y este espejo de agua que se ve justicieramente entonces, porque es un poco la concreción del sueño del ministro Ezequiel Ramos Mejía, se llama precisamente así, Ramos Mejía. Todos estos temas relacionados con el petróleo, el gas, el carbón, los parques nacionales, las represas hidroeléctricas, precisamente estamos en el interior de la presa del Chocón, el ruido que ustedes escuchan es el de sus turbinas. Todos estos temas, digo, son materia de vivas y permanentes discusiones por parte de la gente del sur. La palabra norte aparece muy frecuentemente en sus conversaciones y el norte es un poco el gobierno central, al cual le reprochan, bueno, no estar representadas las provincias productoras en los directorios de las empresas nacionales, le reprochan que no se pagan regalías adecuadas por la extracción de recursos no renovables, le reprochan políticas aduaneras erráticas y discontinuas que perjudican a unas provincias patagónicas en detrimento de otras. Estoy en el museo que tienen los padres salesianos en su misión de Río Grande, en Tierra del Fuego. Y esta es la sección que dedican a juntar estos aparatos que son de transmisión y recepción de radio, desde luego usados por los buques que hacían el servicio entre la isla y el continente, después que Marconi implementó la telegrafía sin hilos. El problema era el de la integración física, porque las personas y las mercaderías se transportaban a la Patagonia en barquitos por vía marítima. Barquitos que eran verdaderas cáscaras de nuez, algunos de cuyos nombres han quedado en la memoria colectiva, pero todos vinculados a una
teoría de naufragios, encallamientos, capturas. El Villarino, por ejemplo, que fue el barco que trajo los restos del general San Martín en 1880, o el Comodoro Pi, o el Ushuaia, o el presidente Mitre, que en 1915 fue detenido por un buque de guerra inglés con el pretexto de que era propiedad de una compañía alemana. Eran barcos, bueno, como esos ómnibus que uno ve en los pueblos, cargados de personas, de ovejas, de gallinas, de toda clase de mercaderías. Cuando se detuvo al presidente Mitre, lo cual motivó una reclamación diplomática muy débil del presidente de la plaza, hubo una especie de terror en la Patagonia porque se cortaba el único vínculo que lo unía con el resto del país. El Monte Cervantes también es recordado, naufragó en 1934 frente a las costas de Ushuaia, llevando un contingente de turistas y felizmente sin que se causaran víctimas personales. Son buques cada uno de los cuales llevó centenares a veces de viajes a esas lejanas tierras y aportó lo que esas tierras necesitaban en mercaderías, en personas, con grandes trabajos y casi siempre finalizando de modo más o menos trágico. Hasta ese momento, el único vehículo que podía transportar mercaderías era el carro, del que ya hemos hablado. A mediados de la década de 1910 empiezan a aparecer en estas regiones los camiones. Camiones que, por las especiales características de la zona, tenían que ser con una buena autonomía, con una capacidad de carga importante, pero sobre todo sólidos, bien brutos, para poder superar caminos que podían ser de ese ripio devorador de los neumáticos y de los motores, o un puro barro. Y como la construcción de ferrocarriles se limitó o tuvo como terminal a Bariloche, en Río Negro, y a Zapala, en Neuquén, también hay algunas líneas de extensión local, como las de Esquela e Ingeniero Jacobacci, las carreteras son las que siguen prestando fundamentalmente el servicio de transporte terrestre. Por eso el sistema vial es tan importante, tan decisivo en la Patagonia, y por eso es lamentable también el estado en que se encuentran algunas rutas. En invierno, por ejemplo, la transcordillerana, la ruta número 40, que realmente queda en estado casi intransitable en muchos de sus segmentos. En pocas regiones del continente se usa tanto el avión como aquí en la Patagonia. Muchas estancias tienen aparatos propios y canchas de aterrizaje más o menos adecuadas. LADE une pueblos remotos en una especie de movimiento de lanzadera de los poblados del Atlántico a los que están en los faldeos cordilleranos. Precisamente en este momento estamos en un aparato de líneas aéreas del Estado. Aparatos que naturalmente son muy distintos a los que iniciaron el transporte aéreo en la Patagonia. Cuando se creó la línea que iba a unir Buenos Aires con Toulouse, esa línea donde actuó tanto Jean Mermoz, el Aeropostale, algunos patriotas argentinos convencieron a los ejecutivos franceses que la línea también se extendiera a servicios de cabotaje dentro del país. Eran Rufino Luro Campaceres, ese infatigable pionero de la aviación civil, era Vicente Almandos Almonacid, ese piloto riojano que se presentó como voluntario para Francia en la Primera Guerra Mundial y que fue el que inventó prácticamente los ataques nocturnos aéreos. Bueno, ellos y otros pocos constituyeron una sociedad con los franceses llamados Aeroposta Argentina, que en 1927 recibió autorización para hacer servicios de cabotaje interno. Y el 1 de noviembre de 1929 empezó el vuelo inaugural. Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, después Río Gallegos. Bueno, fueron recibidos realmente con alborozo, porque la línea, como se la llamó, era algo más que un servicio aéreo. Sus máquinas cargaban sacos, correspondencias, paquetes, eventualmente algún pasajero. Y además había el orgullo de salir siempre y de llegar siempre. Uno de los pilotos habituales de Aeroposta fue Antoine de Saint-Exupéry, formado al lado de Jean Mermoz, el autor del Principito, sí, que escribió un libro sobre sus experiencias patagónicas llamado Vol de Nuit, vuelo nocturno, editado en 1931 en París con un prólogo de André Gide. Saint-Exupéry relata, entre otras cosas, las peripecias de una tripulación que hacía la ruta cuando la tormenta iba avanzando sobre la Patagonia y no había prácticamente lugares donde aterrizar. El libro del autor del Principito, aparecido, como digo, en 1931, mostró una nueva realidad de la Patagonia. Ya no era la de Darwin ni la del Far West, eran esos pueblos
donde las necesidades más urgentes se llenaban con el avión que habían aprendido a aceptar y a utilizar los habitantes de la Patagonia. Bueno, actualmente ya hay diversas líneas que sirven a la Patagonia, hay aeropuertos, pero como en tiempos de Saint-Exupéry, la gente patagónica vive todavía pendiente de las salidas y las llegadas de los vuelos regulares y también de las condiciones del tiempo o de los caprichos que pueden restablecer o imponer, aunque sea por unos días, el viejo aislamiento. Sí, la mejora en los transportes, las comunicaciones eran importantes, desde luego, pero faltaba esa vía hacia la integración que significa una comunidad de preocupaciones, de ideas, de expresiones culturales, de vivencias, de intuiciones emocionales, un poco sentirse parte de la patria. Cuando los patagónicos consiguieron que Aeroposta continuara con sus servicios, todavía eran ciudadanos de segunda. No elegían presidente de la República, no designaban diputados ni senadores, por supuesto, tampoco elegían gobernadores, ni siquiera representantes locales. Pero en 1958 empiezan a articularse los nuevos poderes provinciales, se sancionan las constituciones de las nuevas provincias patagónicas, algunas de ellas con innovaciones muy interesantes, y se eligen gobernadores y representantes al Congreso. Y esta nueva presencia de la Patagonia en las instituciones nacionales tiene como una especie de culminación, por un azar de la política, cuando el senador por Río Negro, el doctor José María Guido, ocupa la presidencia de la Nación en 1962 y 1963. Pero tan significativo como esto, podría mencionarse un proyecto que presentó un diputado nacional por Río Negro en 1960, solicitando que se eliminara del artículo 51 del Código Penal aquella terrorífica mención de que los reincidentes por segunda vez podían ser recluidos en algún territorio del sur. No correspondía, decía este diputado, a la realidad actual de la Patagonia esa mención. Una Patagonia que ya participaba de las instituciones nacionales, que explotaba sus propios recursos, que tenía una presencia política en los organismos legislativos de la nación. Y efectivamente, hoy los habitantes de las provincias patagónicas, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y en alguna medida también Tierra del Fuego, eligen, son elegidos, se sienten representados, sancionan sus propias leyes, como lo hacen aquí, en el recinto de la legislatura de Neuquén. Pero estos ciudadanos forman comunidades que tienen particularidades que no se dan en otras provincias. Particularidades de tipo étnico, con un perfil cultural muy definido. Me refiero, por ejemplo, a las 27 reservas de lengua mapuche que existen en Neuquén, o a las no muchas de lengua y descendencia tehuelche que hay en Santa Cruz. Son los descendientes de los vencidos. Cuidan sus majaditas, hacen sus tareas, o labran sus artesanías, como esta buena moza que está haciendo una hermosa manta aquí en el centro artesanal de Neuquén. Y además están naturalmente los descendientes de los galeses, de los bóers, de los alemanes, de los judíos, los libaneses y naturalmente los italianos, los españoles, los chilenos. Pero este mosaico, además, fue enriquecido en la década del 20 con el aporte de los provincianos, santiagueños, catamarqueños, riojanos, que venían a trabajar fundamentalmente en la actividad petrolera. Traían sus tonadas, sus canciones, sus costumbres, y llegaron a formar colonias muy importantes. La colectividad catamarqueña de Comodoro Rivadavia es poderosa, tiene un local propio hace muchos años, y los catamarqueños de allí, o de Caleta Olivia, tienen líneas especiales de ómnibus que van directamente desde el fondo de la Patagonia a Tinogasta, a Santa María. Llegan en la época de la chaya, hacen sonar los pesos y después se vuelven a trabajar. En el verano, en Tierra del Fuego, se ven a las cuadrillas de esquiladores correntinos, que parece que tuvieran el chamamé en la punta de las tijeras. Y después hay una última inmigración. En los años recientes, muchos profesionales jóvenes, muchas parejitas,
obreros especializados, artesanos, vienen de las grandes ciudades, de Buenos Aires o del litoral, y buscan en la Patagonia formas de vida más humanas, maneras de establecerse, de frecuentar, de hacer sociabilidad, que es distinta a esa cosa tan apurada, de ritmo tan frenético de las grandes urbes. Ellos forman probablemente el último aporte inmigratorio a nuestra Patagonia. Estas nuevas migraciones tienen que afrontar también muchos problemas. Probablemente el peor, el de la falta de vivienda. Es un problema que existe a lo largo de toda la Patagonia. No crean que en todos lados los paisajes y las viviendas son tan idílicas como estas que estamos filmando en Colonia Suiza, cerca de Bariloche. En Comodoro Rivadavia, por ejemplo, hay un déficit histórico de viviendas. Se considera que faltan 10.000, por lo menos, lo cual no obsta para que la gente siga radicándose allí. Neuquén, la ciudad de Neuquén, en algún momento de la década del 70 tuvo un ritmo de construcción superior al de Mar del Plata. De modo que el problema existe, pero al mismo tiempo las soluciones empiezan a darse. Porque en los habitantes de la Patagonia hay algo que los distingue de los de otros puntos del país. Hay unas ganas de hacer cosas y hay sobre todo una falta de tradiciones que permite innovar, renovar, traer aportes que tal vez en otros lados son más difíciles de aplicar precisamente porque hay antecedentes que pesan. Acá está todo por hacer. La educación es otro de los problemas que tienen que afrontar los nuevos migrantes y los pobladores de siempre de la Patagonia. La educación en sus tres niveles, porque en lo primario hay exigencias climáticas que obligan, por ejemplo, a cambiar los periodos escolares, a trabajar en verano y a descansar en invierno. Hay también zonas rurales donde la escolaridad tiene que desarrollarse en escuelas ranchos o directamente no hay. Pero también se están buscando y poniendo en marcha soluciones para los temas de educación. Y vemos que hoy ya existe, como una realidad muy importante, la Universidad del Comahue, con sede en Neuquén y delegaciones en otras ciudades, la Universidad Nacional de San Juan Bosco, en Comodoro Rivadavia, con reparticiones que también están en otras ciudades de la Patagonia. Es decir, los temas y los problemas existen, pero son afrontados. Y entonces no es de extrañar que la cultura en la Patagonia ya no es reflejada o expresada por escritores que vienen de otros lados, como fue el caso de Roberto Pairó o de Ricardo Rojas. Ahora son los propios patagónicos los que hacen su propia cultura. Los poetas, los ensayistas, los dramaturgos, los novelistas y también los historiadores buscando las identidades y las raíces de estas comunidades. Estas comunidades que, como otras de nuestro país, están buscando empeñosamente su destino. Va bajando la bandera al toque de oración. Toda la escuela reunida saluda con emoción. Es la patria que desciende del mástil donde flameó, la que sus paños benditos tiene ese sol que alumbró. Y mañana cuando el alba vuelva de nuevo a asomar, otro brazo se alzaba para que vuelva a flamear. Porque es cierto, en el resto del país no se tiene idea de lo que la Patagonia es, lo que la Patagonia brinda. Claro, vienen los turistas a la península de Valdés, se entretienen con el buceo, con el espectáculo de sus cetáceos, de sus aves, contemplan las maravillas de los canales fueguinos, se recrean en las estaciones de esquí de Bariloche, de Esquel, de Chapelco o de San Martín de los Andes, ven el ventisquero Perito Moreno y participan también de ese regalo de la Patagonia al país que son los parques nacionales, creados por el diputado nacional José María Bustillo en 1934. A propósito, estoy hablando de una especie de tarjeta postal clásica. Atrás está el legendario Hotel Yau Yau. Y bien, esto es una impostura, porque este hotel no existe. Está abandonado hace 4 años y sus jardines están convertidos en un malezal. Pero por más que mire, observe, recuerde, el turista tampoco puede asumir la realidad profunda de la Patagonia. No puede advertir lo que es la forma de vida común de sus habitantes, sus fantasmas, sus miedos, su incomunicación, su soledad, los problemas que tiene para perfeccionarse en su oficio o su profesión,
la escasez de posibilidades para acceder a ciertos bienes culturales. Después que el turista deja al otro lado del Río Negro, queda en la Patagonia la realidad de siempre. Y esa realidad es una acusación contra el olvido en que la ha tenido la nación, sin perjuicio de algunas iniciativas que evidentemente han sido de bien público y que han servido para mejorar el nivel de vida de sus habitantes. De todos modos, la Patagonia sigue siendo una tierra de fronteras y hay una cantidad de vínculos con la nación que continúan indefinidos. Y ahora tenemos que despedirnos. Lo hacemos dejándoles esta imagen del lago Nahuel Huapi en uno de sus records. Probablemente hemos cometido un error en esta serie en donde hemos hablado de los exploradores, los aventureros, los vencidos y su legado, los pobladores y su lucha, y la integración de la Patagonia a la nación. Hemos cometido un error en el título. Le hemos puesto Patagonia se hizo así. Seguramente es un error ponerlo en tiempo pasado, porque Patagonia se sigue haciendo todos los días. Y en este hacer tienen tanto que ver los patagónicos como el resto de los argentinos.